Muy bien, ahora corresponde que describamos la capacitancia. Como definición de la capacitancia es la cantidad de carga que un capacitor puede almacenar y esta depende del voltaje aplicado. La fórmula física o la ecuación física para esto nos indica que la carga que puede almacenar el capacitor depende de su capacitancia y el voltaje aplicado. Y esto se puede reescribir de la siguiente manera. La capacitancia es igual a la carga dividido el voltaje. Esto está dado en faradios. Si se aplica un voltaje a las placas del capacitor separadas por una distancia d, es decir, aquí tenemos una placa, aquí tenemos otra placa cargada negativamente esta y positivamente esta, nosotros vamos a considerar la distancia que hay entre estas placas, es decir, el espacio que ocupa transversalmente el dieléctrico. Muy bien, a esa distancia le llamamos D. Entonces dice que la densidad del campo eléctrico entre las placas se determina por medio de epsilon es igual al voltaje dividido la distancia. Muy bien, voltios dividido metros sería la dimensional. Seguimos respetando el sistema internacional. Muy bien, sigamos con esto. Ahora viene otro concepto, la permitividad del dieléctrico. Ahora recordemos, solamente para tener un poquito de conceptos, la resistividad es la oposición. La resistividad o el resistor o la resistencia posee una característica que es la oposición que presenta la corriente. En este caso nosotros tenemos la permitividad, que sería el concepto contrario o el antónimo de la resistividad. Si la resistividad es la oposición, la permitividad es la facilidad para el dieléctrico. ¿En qué sentido nos ayuda esto? Dice que la permitividad del dieléctrico es la medida de la facilidad con la que el dieléctrico permitirá establecer líneas de flujo en el interior del dieléctrico. Recordemos que a través del dieléctrico no pueden pasar electrones, es decir, no puede fluir corriente. Solo hablamos de la corriente de fugas y la corriente de fugas pasa a través de la fuente, pero a través del dieléctrico no puede fluir una corriente. Pero recordemos de que el campo eléctrico está alrededor de cualquier elemento que esté cargado y en este caso el campo eléctrico afecta a lo que sería el dieléctrico y el dieléctrico entonces con esto permitiría que se formen líneas de flujo o líneas de campo. Entonces nosotros tendríamos esta ecuación que nos describe la permitividad del dieléctrico, que sería la densidad dividido dentro de epsilon. Esto sería farads dividido metro. Y aquí tenemos una característica que generalmente vamos a encontrar con cualquier material que sea sujeto a pruebas, que siempre se hace la referencia al vacío, por eso es este 0, y en este caso la permitividad al vacío es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 farads o faradios por metro. Entonces todas estas son ya características exclusivamente de los capacitores. Muy bien, entonces esto se complementa con lo siguiente. Tendríamos la permitividad del dieléctrico. En base a la permitividad al vacío podemos determinar la permitividad o permisividad de cualquier otro material mediante la siguiente ecuación. La permisividad es igual a la permisividad relativa por la permisividad al vacío. Y aquí hay una tabla de permitividad relativa en los dieléctricos. Tenemos el dieléctrico vacío, su valor promedio es 1, la permitividad relativa. El aire, si se dan cuenta, es diferente el vacío al aire. En el vacío no hay nada.
Cuando hablamos de aire es que ya hay oxígeno en el ambiente. Entonces nosotros tendríamos el aire 1.006, teflón 2 y así sucesivamente nosotros tenemos otros materiales hasta tener un titanio y bario de estroncio o cerámica que tiene 7500 de permitividad del dieléctrico. Es decir, de que la cerámica permite con bastante facilidad que se formen líneas de campo. Aquí el concepto es distinto, aquí el concepto no es que tanto se opone, aquí es que tanto permite. En este caso podríamos decir que el vacío o el aire se oponen más que la cerámica a armar líneas de campo. Entonces este concepto es bastante importante para los puntos que nos resta ver. Muy bien. Entonces, el siguiente video nosotros vamos a ver factores que afectan la capacitancia.